La mañana estaba húmeda y tibia en el bosque de Chapultepec, cuando María Fernanda, con el paso corto y el aliento acelerado, tropezó al intentar subir una pequeña pendiente entre los árboles. El mundo pareció inclinarse cuando su pie resbaló sobre una raíz escondida bajo las hojas secas, pero antes de que su cuerpo cayera por completo, un brazo firme la sostuvo por la cintura y una voz grave murmuró cerca de su oído: «Cuidado, señora, si se lastima ya no va a querer regresar mañana». Ella giró el rostro con una mezcla de vergüenza y alivio y se encontró con los ojos serenos de Ricardo, un hombre de cabello gris cuidadosamente peinado y una expresión tranquila que parecía segura de sí misma, pero de una forma gentil y nunca impositiva. Mientras él la ayudaba a recuperar el equilibrio, añadió con una sonrisa suave que iluminaba el rostro cansado de ella: «No se preocupe, a todos nos pasa cuando queremos caminar más rápido de lo que el corazón permite». Aquellas palabras simples, casi domésticas, golpearon hondo en ella, porque nadie, desde la muerte de su marido, le había hablado de ese modo, con un cuidado verdadero, como quien mira más allá del exterior. Siguieron caminando juntos sin acordarlo, como si una corriente silenciosa los llevara en la misma dirección, y mientras avanzaban por el sendero sombreado por jacarandas, Ricardo comenzó a contarle que llevaba meses asistiendo al grupo de caminatas y que siempre veía a María Fernanda llegar puntual, con el cabello recogido de forma apresurada, como si hubiera luchado con su propio ánimo antes de salir de casa. Ella, sorprendida por la observación, apenas murmuró que hacía lo posible por no rendirse, pero que a veces sentía que el cuerpo no la acompañaba, a lo que él respondió: «El cuerpo obedece cuando el alma encuentra un motivo». Esa frase, dicha sin pretensión alguna, provocó en ella un estremecimiento que intentó disimular bajando la mirada hacia el suelo, observando cómo la luz filtrada entre las hojas se quebraba en pequeños diamantes sobre el camino. Durante ese tramo, algo suave y peligroso comenzó a crecer, casi imperceptible, como una brasa que se enciende sin que nadie sople. Cuando llegaron a un banco antiguo de madera, Ricardo sugirió que hicieran una pequeña pausa y los dos se sentaron, respirando despacio mientras observaban a un grupo de niños corriendo a lo lejos. María Fernanda, aún incómoda con su propio torbellino interno, comentó que no recordaba la última vez que había reído de verdad, y Ricardo, inclinándose ligeramente hacia ella como quien comparte un secreto, contó una historia sobre su fallecida esposa, describiendo cómo solía perderse dentro del propio parque porque se detenía a fotografiar ardillas o flores y olvidaba por completo el camino de regreso. Él imitó su manera distraída, exagerando el gesto de sorpresa que ella hacía cuando se daba cuenta de que había girado en círculos, y María Fernanda no pudo evitar soltar una risa espontánea, limpia, que la sorprendió a ella misma porque sonaba como algo que no escuchaba desde hacía años. Al escucharse, se llevó una mano al pecho como si el sonido hubiera salido de un lugar que creía muerto, y Ricardo dijo con ternura sincera: «Así es como debería sonar todos los días». Cuando regresó a casa al mediodía, todavía con el eco de esa risa escondido en sus labios, encontró a Adriana esperándola en la sala sentada con los brazos cruzados y la mirada inquisitiva que siempre había usado para mantenerla bajo control. Apenas su madre entró, ella comentó con un tono que fingía ligereza pero cargaba veneno: «¿Desde cuándo te arreglas tanto para salir a caminar, mamá?». María Fernanda se detuvo, sintiendo la punzada fría del juicio disfrazado, y procuró responder con serenidad que solo quería sentirse bien consigo misma, pero Adriana levantó una ceja y continuó: «Ojalá ese esfuerzo hubiera aparecido antes cuando papá estaba vivo». Aquella frase, dicha con crueldad tan casual que parecía cotidiana, cayó sobre María Fernanda como una piedra, y por un instante sintió la misma sensación de antes, el tropiezo, el desequilibrio, pero esta vez no había nadie para sostenerla. Aún así, respiró hondo, percibió el aroma del perfume floral que había usado por primera vez en años, y con una calma que sorprendió incluso a ella, respondió: «Estoy intentando vivir, Adriana. Eso no debería molestarte». Mientras subía las escaleras hacia su cuarto, percibió que su corazón latía distinto, no solo por la caminata, sino por algo nuevo, algo que la asustaba y al mismo tiempo la hacía querer regresar al parque una y otra vez. En el fondo sabía que aquel encuentro inesperado,
Aquel susto transformado en apoyo había despertado algo que dormía dentro de ella, la posibilidad, remota, peligrosa, luminosa de renacer. Y aunque sus hijos comenzaran a percibir el olor de ese cambio, como animales desconfiados olfateando el aire, nada podría borrar el hecho de que por primera vez en mucho tiempo había sido vista, realmente vista, por alguien. La noche del encuentro marcado comenzó con un silencio extraño dentro de la casa, un silencio que parecía observar cada movimiento de María Fernanda, mientras ella acomodaba el mantel de encaje sobre la mesa y revisaba por tercera vez si el pollo asado estaba en su punto. Sus manos temblaban levemente, pero no por miedo, sino por expectativa, por una sensación desconocida que vibraba bajo su piel como un violinista afinando el instrumento. Cuando los hijos llegaron, uno a uno, trayendo consigo un aire cargado de juicios y miradas afiladas, la atmósfera cambió de inmediato, volviéndose densa, casi sólida. Adriana fue la primera en notar el perfume suave que su madre llevaba y murmuró con una sonrisa fría: «Qué raro que hoy te esmeras tanto, mamá». Rafael entró después, con el paso duro y el ceño fruncido, como si ya estuviera lista para atacar cualquier cosa que contrariara su sentido de control. Mientras Claudia observaba todo en un silencio calculado, absorbiendo detalles como una máquina que registra información para transformarla en veneno más tarde. Emiliano, siempre inquieto, evitó cruzar la mirada con su madre como si supiera que estaba a punto de presenciar algo que lo partiría en dos. Cuando el reloj marcó las 8 en punto, alguien llamó a la puerta y María Fernanda sintió que su corazón saltaba como un pájaro atrapado. Abrió con cuidado y allí estaba Ricardo, o mejor dicho, el hombre que en ese momento ella aún conocía solo por ese nombre, sosteniendo un pequeño ramo de flores amarillas que contrastaban con su camisa azul clara. Sus ojos, siempre tranquilos, se iluminaron al verla y dijo con una gentileza que pareció resonar por toda la sala: «Traje esto porque combinan con su sonrisa». María Fernanda se enrojeció discretamente, pero antes de que pudiera responder, ya sentía detrás de sí la presencia pesada de Rafael, que se acercó despacio, como un animal dispuesto a confrontar a un intruso. Él no dijo nada al principio, no hacía falta. El silencio hostil que emanaba de su cuerpo hizo que el aire casi vibrara. Ricardo extendió la mano con educación. «Mucho gusto, soy Ricardo». Y Rafael, en un gesto impulsivo y agresivo, apartó la mano con un manotazo como si fuera algo repulsivo y exclamó con una voz que hizo temblar las ventanas: «¡Un novio, mamá! ¡A tu edad!». La frase cayó sobre María Fernanda como un trueno, pero antes de que la vergüenza la consumiera, vio la mirada de Ricardo, ni humillada ni indignada, solo firme, tranquila, como de alguien que comprende el miedo ajeno. Rafael avanzó un paso, con el pecho inflado, mientras Adriana decía desde el fondo: «Esto es ridículo, mamá. Estás perdiendo el juicio». Claudia añadió con su voz venenosa: «Ese hombre solo quiere algo de ti. No seas ingenua». Emiliano, pálido, se apoyó contra la pared como si intentara desaparecer. Ricardo se mantuvo sereno, con las manos bajas, sin reaccionar al ataque, y respondió con suavidad: «Solo vine porque ella me invitó. No estoy aquí para reemplazar a nadie». Pero Rafael, tomado con una furia tan antigua como su propio orgullo, gritó: «¡Lárgate! No tienes lugar en esta familia». Y entonces dio un paso para atacarlo físicamente, lo que hizo que Ricardo se encogiera instintivamente. Fue en ese instante cuando algo dentro de María Fernanda, algo enterrado por décadas de silencio, explotó con fuerza. Ella se colocó frente a Rafael y exclamó con una voz que ni ella misma reconoció: «¡Basta, Rafael! ¡No vas a tocarlo!». El grito cortó el aire pesado, vibrante, tan inesperado que incluso Rafael se congeló, sorprendido al ver a su madre, aquella que siempre cedía, siempre callaba, siempre se hacía pequeña, ahora de pie, firme, con los ojos ardiendo de determinación. El silencio que siguió no fue paz, sino tensión pura. Rafael respiraba rápido, como un toro irritado, y dijo con desprecio: «Te volviste loca, mamá. Este viejo solo quiere más que tu dinero».
Adriana sintió con vigor murmurando. ¿No ves que está siendo manipulada? Claudia cruzó los brazos y remató. Esto es patético, mamá. Es vergonzoso. Ricardo abrió la boca para decir algo, pero María Fernanda levantó la mano para detenerlo. Por primera vez, ella misma tomaba control de la situación. Miró a sus hijos, uno a uno, y sintió un cansancio profundo expandirse por su pecho, pero era un cansancio que no la debilitaba, la fortalecía. Dijo con voz baja pero firme, «No necesitan aprobar a nadie, pero no voy a permitir que me falten el respeto en mi propia casa». Rafael rió de manera amarga y respondió, «¿Ahora lo defiendes? ¿A un desconocido?» Y María Fernanda, con una serenidad inesperada, concluyó, «Lo defiendo porque me trata con dignidad, algo que ustedes olvidaron hace mucho». Al día siguiente, aún intoxicados por la humillación de haber sido desafiados por su madre, los hijos se reunieron para discutir lo que consideraban una amenaza. El resentimiento se mezclaba con una absurda sensación de posesión, y Rafael dijo mientras golpeaba la mesa, «Esto no se va a quedar así. Ese tipo oculta algo». Adriana confirmó como quien creía ser la guardiana de la moralidad. «Voy a proteger a mamá aunque ella no lo entienda». Entonces decidieron contratar a un investigador privado, convencidos de que encontrarían pruebas del peligro que tanto imaginaban. Y cuando el informe llegó, unos días después, revelando que Ricardo era en verdad Esteban Morales, un excontador bajo protección por haber testificado en un escándalo financiero, los 4 quedaron en shock, no porque se preocuparan por su madre, sino porque creían haber encontrado por fin el arma que necesitaban para destruir aquel vínculo. Fueron a ver a María Fernanda con el dossier en las manos, esperando verla derrumbarse, esperando lágrimas, súplicas, arrepentimiento. Pero lo que recibieron fue una mirada serena, casi triste, y una frase que selló la ruptura. «Salgan de mi casa. Ahora». Ella no gritó, no tembló, no dudó. Y en ese instante comprendieron que algo había cambiado para siempre, que la mujer silenciosa que creían conocer había muerto, y otra, más viva y más fuerte, había tomado su lugar. El eco de la expulsión resonó durante días enteros dentro de la casa de María Fernanda, como si las paredes repitieran una y otra vez ese «salgan de mi casa» que ella había pronunciado con una firmeza que sus hijos jamás imaginaron. Y esa misma firmeza los inflamó por dentro, no con reflexión, sino con orgullo herido. Rafael, incapaz de aceptar que su propia madre lo enfrentara después de una vida entera en la que él había decidido todo por ella, comenzó a contar una versión distorsionada de los hechos a quien quisiera escuchar, afirmando con indignación furiosa, «Mi mamá ya no piensa con claridad. Ese tipo la confundió. Está metida con un hombre peligroso». Lo decía con el pecho inflado, como si fuera el protector de una familia que, irónicamente, él mismo destruía con cada palabra. En el barrio las personas escuchaban, algunas con lástima, otras con un interés mezquino que alimentaba chismes. Y Rafael, cada vez más convencido de su propia narrativa, repetía, «Voy a hacer lo necesario para salvarla, aunque ella no lo entienda». En su mente no era un hijo autoritario, era un salvador incomprendido. Y esa fantasía alimentaba su furia. Claudia, siempre fría y calculadora, encontró allí una oportunidad para reforzar la imagen que siempre quiso mantener, la de hija responsable, sensata, superior. Caminaba de casa en casa, tomando café con las vecinas, inclinándose con falsa tristeza mientras comentaba, «Mi mamá está siendo manipulada por ese hombre y lo peor es que no quiere escucharnos». Y lo decía con una expresión de mártir, como si cargara el peso del sufrimiento ajeno sobre los hombros. En el fondo, sin embargo, la movía otra fuerza, la incomodidad profunda de ver que su madre, esa mujer que ella siempre consideró frágil, ahora se atrevía a tener vida propia. En sus conversaciones, Claudia exageraba cada detalle. Insinuaba que Esteban era violento, insinuaba que tenía un pasado demasiado turbio, insinuaba que María Fernanda corría peligro. Y cuanto más difundía esas historias, más satisfacción sentía al controlar la narrativa, algo que para ella valía más que la verdad.
Adriana, por su parte, no difundía rumores por las calles. Lo hacía en los grupos de WhatsApp de sus antiguas amigas, enviando mensajes largos, dramáticos, llenos de moralismo. «No sé qué hacer», escribía. «Mi mamá está viviendo con un hombre que tiene un pasado oscuro. Estoy muy preocupada». Y añadía emojis de tristeza, haciéndose la víctima. Pero su verdadera preocupación era otra, el miedo desesperado al juicio ajeno. Adriana vivía para las apariencias, para la imagen de familia perfecta que siempre mostraba a los demás. Y ahora ver a su madre enamorada nuevamente, y encima de un hombre con un historial complicado, significaba para ella una mancha imposible de borrar. En casa, cuando hablaba con sus hermanos, decía: «Si mamá nos amara de verdad, no haría esto». Y con esa frase cruel, transfería toda la responsabilidad emocional a la mujer que apenas conseguía respirar en medio de los ataques. Emiliano era el único que sufría en silencio. Su corazón sensible no podía soportar ver a su madre en conflicto con los hermanos, pero tampoco tenía suficiente coraje para posicionarse en contra de ellos. Intentaba hablar con ella por teléfono, siempre lloroso, siempre vacilante. «Mamá, solo quiero que estés bien», murmuraba y su voz temblaba como si tuviera miedo de desaparecer. María Fernanda, a pesar del dolor, respondía con ternura: «Hijo, estoy bien, solo necesito que confíes en mí». Pero él no confiaba, no porque pensara que ella estuviera equivocada, sino porque tenía miedo de perder el poco vínculo que todavía conservaba con los hermanos. Emiliano vivía atrapado entre dos amores, la lealtad asfixiante hacia la familia y el cariño sincero hacia su madre, y esa prisión emocional lo consumía cada día. Mientras los cuatro alimentaban su propia tormenta interna, María Fernanda, por primera vez en mucho tiempo, se dedicaba a sí misma, aunque cargaba sobre los hombres el peso del juicio de sus propios hijos, un peso que la acompañaba en cada paso, en cada respiración. Aún así se mantenía firme, intentando construir una rutina tranquila junto a Esteban, quien, al notar el dolor silencioso que ella cargaba, decidió abrir su corazón con honestidad. Una tarde, sentado con ella en el pequeño jardín, confesó con la voz baja y temblorosa: «No soy perfecto, María Fernanda. Cometí errores hace muchos años. Me equivoqué, sí, pero pagué. Y todo ese tiempo lo único que quise fue una segunda oportunidad para vivir sin miedo». Ella lo escuchó en silencio, observando su vulnerabilidad, no desde sus errores, sino desde la valentía necesaria para admitir su propia historia. Él continuó: «Yo sé que tus hijos me odian, pero yo jamás haría algo para lastimarte». Y sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. María Fernanda respiró hondo, sintiendo el corazón apretarse y al mismo tiempo expandirse. Tomó su mano con cuidado y respondió: «Mis hijos me quieren encerrar. Tú me dejas respirar». No hubo dramatismo, no hubo exageración. La frase salió de ella como una verdad inevitable. Y Esteban, al escucharlo, inclinó la cabeza como quien recibe un regalo inesperado. En ese instante una nueva línea se trazó dentro de la vida de María Fernanda. Existía el antes de Esteban y el después. El antes era silencio, miedo, obediencia. El después era valentía. Pero al otro lado de la ciudad, reunidos alrededor de una mesa como conspiradores, Rafael murmuraba: «Tenemos que hacer algo, no podemos dejarla así». Adriana sentía con fervor, Claudia organizaba documentos, Emiliano lloraba en silencio. La guerra estaba declarada. Ellos aún no lo sabían, pero ya habían perdido a su madre en el momento mismo en que decidieron tratar su amor como enemigo. La mañana de la explosión comenzó con un silencio distinto en la casa de María Fernanda. Un silencio tenso, alerta, como si las paredes presintieran la tormenta que se acercaba. Ella había despertado temprano, había preparado café para Esteban y disfrutaba de ese momento de calma compartida en la cocina, con el aroma caliente del pan recién tostado llenando el aire, cuando un golpe seco en la puerta la hizo estremecer. No fue un llamado normal, sino un golpe duro, impaciente, exigente. Esteban levantó la mirada, preocupado, y preguntó en voz baja: «¿Esperas a alguien?». Ella negó con la cabeza, sintiendo un frío subir por su estómago. Cuando abrió la puerta, los encontró allí, Rafael adelante, con los ojos inflamados por días de furia acumulada,
Adriana con los brazos cruzados y la expresión dura de quien viene a dictar sentencia. Claudia sosteniendo una carpeta de documentos bajo el brazo como si fuera a presentar una denuncia, y Emiliano atrás, con los ojos rojos conteniendo lágrimas que ya amenazaban con caer. Rafael ni siquiera esperó a que ella los invitara a entrar. Empujó la puerta con el hombro y pasó, arrastrando consigo la tormenta que venía a destruirlo todo. María Fernanda intentó interponerse, pero Rafael ya avanzaba por el pasillo como si fuera el dueño de la casa, gritando: «¿Dónde está ese viejo? Quiero verlo ahora mismo». Adriana murmuró con desprecio: «Mamá, no puedes permitir esto, no podemos seguir pretendiendo que todo está bien». Claudia añadió en voz baja pero cargada de veneno: «Vamos a resolver esto hoy». Emiliano solo repetía un tímido: «Mamá, perdón», como si estuviera pidiendo disculpas por la invasión que no tuvo valor de evitar. Esteban, que se había levantado de la silla al escuchar los gritos, apareció en el marco de la cocina con una calma tensa, como alguien que sabe que será atacado pero se niega a retroceder. Rafael lo vio y se transformó. Sus ojos brillaron con odio puro y rugió: «¡Ah, con que sí dormiste aquí, viejo asqueroso!». Y sin pensar, sin medir consecuencias, se lanzó sobre él con todo el cuerpo. El impacto nunca llegó. Emiliano, movido por un impulso desesperado, agarró a su hermano por los hombros y lo empujó hacia atrás, gritando con una voz que hasta entonces nunca había usado: «¡Ya basta, Rafael! ¡Vas a matarlo! ¡Detente!». Rafael se estrelló contra la pared, respirando como un animal herido y mirando a su hermano menor como si él hubiera cometido la peor de las traiciones. «¿Tú también?», vociferó. «¿También estás de su lado?». Emiliano lloraba abiertamente ahora, sacudido por sollozos, y respondió con dificultad: Yo solo quiero paz. Mamá no merece esto». Adriana intentó controlar la situación, avanzando para separar a los dos, pero su voz salió llena de rabia. «Emiliano, no seas débil. Esto lo hacemos por todos. Ese hombre no puede seguir aquí». Claudia, aún distante, observaba la escena como si ya supiera que estaba presenciando la ruptura de cualquier lazo que aún existía en esa familia. Fue entonces cuando María Fernanda, movida por un coraje que ya no era nuevo, pero que ahora venía afilado como una hoja, entró en medio del tumulto, levantando las manos con firmeza y gritando: «¡Esta casa es mía!». El grito resonó como una orden antigua, guardada durante décadas, liberada en ese instante. Todos se callaron. La sala quedó inmóvil, tensa, como si el tiempo hubiera sido detenido por aquella voz que ninguno de ellos conocía. Ella avanzó un paso, con los ojos llenos de fuerza y dolor al mismo tiempo, y añadió: «Y aquí solo entra quien me respeta». Rafael, sudoroso, con el rostro enrojecido por la rabia, soltó una risa amarga, cargada de lágrimas que se negaba a dejar caer, y escupió con desprecio: «Entonces ya no eres nuestra madre, escogiste a un extraño». La frase cayó como un cuchillo en el pecho de María Fernanda, cortando capas antiguas de amor y culpa, pero en lugar de hacerla retroceder, provocó en ella una firmeza que jamás imaginó tener. Respiró hondo, tocó su propio pecho como si reafirmara su existencia, y respondió con una calma devastadora: «Les di la vida, pero no les di el derecho de destruir la mía». Esteban se acercó lentamente, colocando su mano sobre la de ella, y ese gesto simple, tan pequeño y tan grande al mismo tiempo, hizo que Rafael explotara de nuevo. «Lo sabía. Mira nada más, mamá. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza!». Adriana, en shock, negaba con la cabeza, repitiendo: «No puedo creerlo, no puedo creerlo». Claudia cerró la carpeta con fuerza, comprendiendo que todo el plan, la investigación, las pruebas, las acusaciones, ya no significaban nada. Habían perdido mucho antes de aquel enfrentamiento. Emiliano sollozaba en silencio como un niño que ve arder su propia casa. María Fernanda entonces dio un paso atrás, sosteniendo la mano de Esteban con firmeza, y declaró: «Si mi presencia les duele tanto, pueden irse». Y esa frase, dicha con voz baja, fue más poderosa que cualquier grito. Los 4 hijos se miraron por un instante, y en aquella mirada confusa, herida, estaba el reconocimiento amargo de que habían cruzado una línea. Rafael fue el primero en salir, golpeando la puerta con tanta fuerza que las ventanas temblaron. Adriana lo siguió con pasos duros y lágrimas contenidas.
Claudia ajustó el blazer antes de salir como si intentara salvar su propia dignidad. Emiliano fue el último, deteniéndose en la puerta para decir, entre lágrimas, «Perdona, mamá», antes de desaparecer en el pasillo. Cuando la puerta finalmente se cerró, el silencio regresó. No el silencio tenso de antes, sino un silencio nuevo, pesado y liberador, como si toda la casa respirara junto con María Fernanda. Y en ese instante, mientras Esteban la abrazaba con cuidado, ella comprendió que, por primera vez en muchos años, había elegido su propia vida, y que esa elección tendría consecuencias profundas, pero también abriría puertas que nunca imaginó atravesar. El sol de la tarde caía sobre el bosque de Chapultepec con una luz dorada que parecía bendecir cada hoja, cada paso, cada respiración, mientras María Fernanda caminaba lentamente al lado de Esteban, sintiendo que el mundo, por primera vez en mucho tiempo, no la empujaba hacia ninguna parte, simplemente la dejaba avanzar a su propio ritmo. La brisa templada movía suavemente su cabello, y aunque el silencio entre ellos era constante aquella mañana, no era un silencio pesado ni tenso, sino uno lleno de significado. Como si cada ausencia de palabras fuera, en realidad, una forma profunda de compañía. Esteban, siempre atento, notó cómo ella cerraba los ojos por un instante para inhalar el olor fresco del bosque y murmuró con voz queda: «Nunca pensé que volvería a caminar con alguien así, sin miedo». Ella lo miró de reojo, con ternura y una sombra de tristeza al mismo tiempo, y respondió suavemente: «Yo tampoco imaginé volver a sentirme en paz». Era una confesión simple, pero para ambos cargaba el peso de todo lo que habían enfrentado. Días después, buscando reconstruir una rutina que no estuviera definida por el conflicto, Esteban comenzó a trabajar en silencio en el patio de la casa, martillando madera con paciencia, cerrando tablas, midiendo cada detalle como si estuviera construyendo un secreto. María Fernanda observaba desde la ventana, intrigada, hasta que una tarde decidió preguntar: «¿Qué estás haciendo allá afuera con tanto misterio?». Él, sudado y sonriente, respondió: «Un regalo. Bueno, más bien un espacio para ti». Y cuando ella salió para verlo, encontró en el patio un pequeño taller de madera clara, con ventanas que dejaban entrar suficiente luz para iluminar cada rincón, una mesa amplia para telas e hilos, estantes reforzados e incluso un ventilador antiguo para los días de calor. María Fernanda llevó la mano a la boca, emocionada, y murmuró: «Esteban, esto es demasiado». Él rió, sacudiendo la cabeza, y respondió: «No, María Fernanda, esto es apenas el comienzo de lo que mereces». Aquellas palabras la tocaron tan hondo que tuvo que respirar 1, 2 veces antes de poder agradecerle sin llorar.